Salmo 133. La bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual, de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, el Salmo del amor y la unidad. El Salmo 133 es casi incomprensible en primera lectura. Sin embargo, es uno de los salmos más bellos y uno de los más evangélicos. Entre los 15 salmos de la serie de Cánticos de los Grados, entre el Salmo 120 y el Salmo 134, el Salmo 133 es el último de los 4 atribuidos al rey David en el título, un cantar de las ascensiones de David. Los Cánticos de los Grados, también llamados salmos gradual o cantos de las subidas, son un conjunto de 15 salmos, 120 a 134 en la Biblia hebrea, de 119 a 133 en la Septuaginta y la Vulgata. Concebidos para ser cantados en las 3 fiestas de peregrinación por los peregrinos o los sacerdotes en los 15 grados, es decir, las marchas que llevaban al templo de Jerusalén. Los cánticos de los grados son considerados tanto en la exégesis tradicional como en la crítica bíblica como una unidad literaria particular. Se cantaban en las 3 fiestas de peregrinación que llevaban al templo de Jerusalén, una subida física y una elevación espiritual. El Salmo 133 anuncia, como San Pablo en este célebre himno al amor de 1 Corintios 13, que la religión y la dedicación son útiles, pero sin el amor fraterno no son nada. Este salmo muestra que este amor fraterno es a la vez lo bueno, es el bien por excelencia, y también que es allí donde Jehová da la bendición y la vida eterna. Por otra parte, el primer versículo, al que nadie en general presta atención, dice casi todo. Lo que se traduce habitualmente por Salmo de los Grados, de David, podría traducirse Salmo para elevarse al amor. La palabra David significa en efecto amor en hebreo. Pero para el resto, este salmo puede parecer a un lector moderno un poco enigmático con su divertido catálogo de imágenes heterogéneas, que relación entre el aceite derramado sobre la cabeza, la barba de Aarón, los flecos del manto, el rocío de tal monte que fluye hasta otra. ¿Qué quiere decir eso? Este Salmo 133 invoca la beata unidad del pueblo de Dios. No sabemos exactamente cuándo David compuso esta canción, pero una ocasión probable fue cuando David fue finalmente recibido como rey de todas las tribus de Israel, poniendo fin a una terrible temporada de división nacional y discordia. Podía datar de la coronación de David en Hebrón, cuando los dirigentes de la nación eran, al menos durante un tiempo, de un solo corazón y de un solo espíritu. 2 Samuel 5 versículo 1. Todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y dijeron, somos tu hueso y tu carne. 1 Crónicas 12, 38-40, todos estos hombres de guerra, que podían guardar filas, vinieron a Hebrón con corazón leal, para hacer de David rey de todo Israel. Y todo el resto de Israel estaba de acuerdo para hacer de David rey. Y estaban allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado el banquete para ellos. Además, los que estaban cerca de ellos, desde lejos como Isacar, Zabulón y Neftali, traían comida sobre los asnos y camellos, sobre las mulas y los bueyes, de las provisiones de harina y de los pasteles de higos y de las pasas y vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Se declara la bendición. La unidad entre el pueblo de Dios es buena y agradable. Qué bueno y agradable es esto, para que los hermanos permanezcan juntos en unidad. He aquí, el Salmo 133 comienza con una exhortación a ver, es decir, a tomar nota. Lo que sigue es importante y merece nuestra atención. Es una maravilla rara vez vista, así que véalo. Se puede ver, porque es la característica de los verdaderos santos, así que no lo inspeccionen. Es bien digno de admiración, detente y míralo. Te encantará a imitación, así que fíjate bien.
Cómo es bueno y agradable para los hermanos permanecer juntos en la unidad. David llama nuestra atención sobre algo bueno y agradable, la unidad entre el pueblo de Dios. Él es bueno porque refleja el corazón de Dios y el propósito de la unidad entre su pueblo también descrito en Juan 17 versículos 20 a 23, oro no solo por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que sean también uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que me has enviado. Y la gloria que me has dado, la he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno, y para que el mundo sepa que me has enviado, y que los has amado como tú me has amado. En Efesios 1 versículos 9 a 10, leemos, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al proyecto benévolo que había formado en Cristo para ponerlo en práctica cuando hubiera llegado el momento de reunirlo todo bajo la autoridad del Mesías, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Es agradable porque hace que la vida juntos como pueblo de Dios, mucho más agradable que las estaciones donde las querellas constantes y los conflictos dominan. Qué bueno y agradable, todo lo bueno no es agradable, y todo lo bueno no es bueno. La unidad entre el pueblo de Dios es una bendición tan notable porque es a la vez buena y agradable, y tanto en un alto grado, indicado por la repetición de como precioso y provechoso, dulce y delicioso, delicado y bueno, como Apocalipsis 18 versículo 14, el fruto que tu alma deseaba ha desaparecido de ti, y todas las cosas que son ricas y espléndidas han desaparecido de ti, y ya no los encontrarás en absoluto. La comunión de los santos es la próxima felicidad en la tierra a la comunión con Dios. Para que los hermanos permanecieran juntos, David tenía en mente la relación que el pueblo de Dios tiene con el otro, no con el mundo que les rodea. Como Pablo advirtió a los romanos en Romanos 12 versículo 18, los creyentes deben trabajar para tener buenas y pacíficas relaciones con todos los demás, pero aquí se hace hincapié en las relaciones entre el pueblo de Dios. Para que los hermanos permanezcan juntos en la unidad, esta unidad es probada, porque estos hermanos permanecen juntos. En muchos sentidos, es más fácil tener algún tipo de unidad con aquellos que están lejos. Vivir juntos significa que a veces se pondrán a prueba los vínculos de unidad y de paz. Este canto era particularmente relevante para los peregrinos que viajaban juntos a Jerusalén. Durante las peregrinaciones, los judíos vivieron una experiencia ecuménica en su camino hacia y en Jerusalén. Los peregrinos vinieron de diferentes horizontes, regiones y tribus, como se reunieron con un único propósito, la adoración del Señor en Jerusalén. La bendición descrita como aceite en la cabeza, como el aceite precioso sobre la cabeza, descendiendo sobre la barba de Aarón, descendiendo sobre el borde de sus vestidos. La cabeza y la barba. Este aceite de bendición, este buen aceite, nos dice el Salmo, desde la cabeza hasta la barba. En hebreo la palabra cabeza significa también el principio, o la juventud. Y la palabra barba significa también la vejez. Por tanto, podemos decir que toda la vida está iluminada por el amor fraterno y por la bendición de Dios. Es la vida de cada uno de nosotros, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, que Dios alimenta, ilumina y cura en la unión de los que saben vivir como hermanos. Se puede vivir y disfrutar de él a cualquier edad, desde la más tierna infancia hasta la vejez más avanzada. Allí se encuentra el secreto universal del bien, de la felicidad, de la bendición y de la eternidad. Es como el aceite precioso sobre la cabeza. En el antiguo Oriente Medio era común ungir la cabeza con aceite, a veces como una salvación que entra en una casa. Lo leemos en Lucas 7 versículo 46, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ungió mis pies con aceite perfumado. Esto se hizo para refrescar al que recibe el aceite, y para dar un buen olor de la fragancia que proviene de los aceites perfumados. En el pueblo de Dios, la unidad refresca y crea una atmósfera agradable para todos. El aceite de unción destinado a la cabeza no se limitaba a esto, y su perfume no podía ser contenido. En Éxodo 29 versículo 7 leemos, tomaréis el aceite de la unción, lo derramaréis sobre su cabeza y lo ungiréis. También encontramos en Éxodo 29 versículo 21,
y tomaréis parte de la sangre que está sobre el altar, y parte del aceite de la unción, y rociarlo sobre Aarón y sobre sus vestidos, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y él y sus vestidos serán santificados, y sus hijos y la ropa de sus hijos con él. Este versículo estipulaba explícitamente que después de verter el aceite sobre la cabeza, algunos deben ser rociados sobre los vestidos, y él y su ropa serán santos. Bajando por la barba de Aarón. La imagen en palabras muestra que la unidad es una bendición rica y abundante porque este aceite desbordaba la cabeza y descendía la barba. Muestra también que la unidad es una bendición rara y preciosa, porque la sugerencia es que era un aceite de santa unción, que no debía ser imitada. Leemos en Éxodo 30 versículos 22 a 33, el Señor habló a Moisés, y dijo, toma de las mejores hierbas, 500 siclos de mirra, de la que fluye de sí misma, la mitad, 250 siclos, de cinnamoma aromático, 250 siclos de caña aromática, 500 siclos de quebradura, según el siclo del santuario, y medio litro de aceite de oliva. Con esto harás un aceite para la santa unción, composición de perfumes según el arte del perfumista, será el aceite para la santa unción. Ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, la vasija con su base. Santificarás estas cosas, y serán muy santas, y todo lo que las toque será santificado. Ungirás a Aarón y a sus hijos, y los santificarás, para que estén a mi servicio en el sacerdocio. Y hablarás con acento los hijos de Israel, y dirás, yo seré el aceite de la santa unción entre vuestros descendientes. No será derramada sobre el cuerpo de un hombre, ni haréis semejante, en las mismas proporciones, es santa, y la consideraréis santa. El que componga semejante, o lo ponga sobre un extranjero, será cortado de su pueblo. Cicerón, un orador y político de Roma, nos afirma que la amistad solo puede existir entre los hombres buenos. Por lo tanto, entendemos por bueno aquellos cuyas acciones y vidas no dejan lugar a dudas en cuanto a su honor, pureza, equidad y liberalidad, que están libres de la codicia, la lujuria y la violencia, y que tienen el valor de sus convicciones. La unidad cristiana está mucho más allá de esta amistad común tan fuertemente elogiada por Cicerón, en su famoso tratado sobre la amistad, el De Amicitia, y otros paganos, y por lo tanto es aquí ventajosamente comparada a la de ningún perfume perfumado perfecto. Es una unidad de santidad. Este aceite ungido, derramado sobre Aarón, era el aceite de consagración, y simbolizaba su separación de todo mal, era el aceite de santidad. El olor de este aceite debe haber sido muy agradable, y sirve aquí como una metáfora para destacar la exquisita excelencia del amor fraternal. ¿Qué cosa sagrada debe ser el amor fraterno cuando puede ser comparado con un aceite que nunca debe ser derramado sobre ningún hombre, sino sobre el sumo sacerdote del Señor solo? La barba de Aarón, el óleo sobre la cabeza del sacerdote era bueno como un instrumento de refresco y de saludo. ¿Cómo sería para cualquier otra persona? Sin embargo, para Aarón, como sumo sacerdote, esto era también parte de su consagración al servicio sacerdotal, que llevó a tantas otras cosas buenas. Servicio a Dios y a su pueblo. Expiación por los pecados. Ofrendas de paz, fraternidad y acción de gracias. Ministerio compasivo al pueblo de Dios. Pero si miras más de cerca el texto, te das cuenta de que hay dos barbas, y la segunda es la barba de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, el sumo sacerdote de Israel. Es el símbolo mismo de la relación con Dios y la palabra barba designa también en hebreo el poder. Lo que está en juego es la fuerza de nuestra relación con Dios. Y el poder de nuestra relación con Dios es irrigado, nutrido, iluminado, reforzado por este bálsamo precioso del amor fraterno. El amor es lo que renueva, ilumina toda nuestra vida, incluso en nuestra vida espiritual o religiosa. Sin amor, nuestra vida religiosa estaría privada de luz, de alimento y de vida. La ilustración es maravillosa. Cuando hay unidad entre el pueblo de Dios, no solo es bueno y agradable en sí mismo, sino que también conduce a muchas otras cosas buenas.
Cuando el pueblo de Dios lucha entre sí, hay muchas otras cosas buenas que no hacen y de las que no se benefician. Dios ha querido que los sacerdotes representen su justicia y su salvación en un mundo que mira. Espiritualmente, esta unción lo ha hecho posible. La unidad entre el pueblo de Dios tiene un efecto similar. El aceite de la bendición. Primera imagen, la unión fraterna es como el aceite que se vierte sobre nuestra cabeza. Esto nos hace pensar en la unción de aceite que recibían los reyes y los profetas. Esta unción era ante todo el signo de la presencia de Dios que residía en quien la recibía. Esta unción era también signo de una misión que Dios les había confiado en el mundo. Es normal que esta presencia de Dios en su amor, y el servicio a los demás, se asocien así. La relación justa con Dios es recibir mucho de Él, y dar mucho a los demás. El que recibía este aceite era llamado en hebreo el Mesías, lo que se tradujo en griego por Cristo. Cristo, por tanto, no es el apellido de Jesús, ni un título reservado, sino que designa a todo aquel que ha sido reconocido como con una autoridad particular por tener la presencia de Dios sobre él, para reinar o para profetizar. Este símbolo del aceite para representar la presencia de Dios no fue tomado al azar. Basta pensar en todos los usos del aceite en una civilización mediterránea. El aceite era uno de los elementos básicos de la comida, e incluso más, porque hacían tortitas con aceite de oliva y harina. Se recuerda, por ejemplo, la bella historia de Elías y de la viuda de Serepte. El aceite también servía para alimentar las lámparas, por lo que es fuente de luz. Esta imagen del aceite como combustible se encuentra en sentido simbólico en una parábola de Jesús. El aceite también se utilizaba para curar las heridas y calmar el dolor, como un ungüento. El aceite es así una buena imagen de lo que Dios nos da con su presencia en nosotros. Como nuestro cuerpo necesita ser nutrido, nuestra vida espiritual es alimentada por el Espíritu que Dios nos comunica, así es como nuestra vida espiritual podrá desarrollarse. El hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mateo 4 versículo 4, y se sabe que es Cristo nuestro pan de vida. La palabra de Dios nos ilumina, da sentido a nuestra vida, disipa nuestra angustia como una lámpara nos ayuda en la noche, y también aquí para nosotros es Cristo que es la luz del mundo. Y, por último, la presencia de Dios es como un bálsamo en nuestro corazón que nos da consuelo y mansedumbre. Este Salmo 133 va entonces muy lejos, diciéndonos que todo esto se encuentra también en la relación fraterna con el otro. La unión fraterna es fuente de luz, de alimento y de vida en nuestras vidas. Cuando vivimos así, es como si Dios mismo viniera a renovar nuestra vida. En el amor vivido de los demás recibimos los dones de Dios, su bendición, su vida, su espíritu, su palabra. Abriéndonos a los demás, nos abrimos también a Dios. Del mismo modo, Cristo resumirá toda la ley en todas las circunstancias por: amarás a tu prójimo como a ti mismo, mandamiento dicho semejante a: amarás a Dios con todo tu corazón. Descendiendo al borde de su ropa. ¡Qué unidad de bendición tan abundante! Es como aceite derramado tan abundantemente que fluye de la cabeza a la barba, luego hasta el borde mismo de las vestiduras del sacerdote. Luego se nos dice que el aceite desciende hasta el borde de la ropa de Aarón. Esto no es un gran misterio, sino una referencia a los flecos rituales que los judíos hacían en el borde de sus vestidos, llamados tzitzit. El libro de los Números 15 versículo 37 nos dice que están ahí para recordar al creyente los mandamientos de Dios a los que debe obedecer. Lo que está en juego ahora es la obediencia a la voluntad de Dios, la fidelidad a Dios. De paso, se ve que esta obediencia a una regla no es una cosa primera para el salmista, sino que pasa después de la relación personal con Dios, después de la fe del corazón, y que, en cualquier caso, la obediencia a los mandamientos se reduce a este único mandamiento. Amar al prójimo es el mensaje del Evangelio. Vivir unido con su hermano es lo que da plenitud a toda nuestra vida, a nuestra relación con Dios y a nuestra obediencia a su palabra. En resumen, la verdadera unidad, como todos los buenos dones, viene de lo alto, se concede más que se inventa, una bendición mucho más que una realización. Como el rocío de las montañas.
Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová mandó la bendición de la vida para siempre. El rocío que desciende del Hermón. Después del aceite, el rocío que brota del amor fraterno. En estos países semidesérticos, el rocío es una verdadera fuente de vida. El agua es así como el aceite una imagen de la presencia de Dios. Por eso en algunas iglesias se pone un poco de agua sobre la cabeza de los niños en el momento de su bautismo, para decir que el amor y la presencia de Dios están con ellos como fuente de vida. El monte Sión era el lugar del templo de Jerusalén, lugar que simbolizaba la relación con Dios, la fe misma. Ahora bien, es verdad que nuestra fe corre siempre el riesgo de secarse. Necesita una fuente de agua viva para permanecer como un jardín verde y fecundo, y no convertirse en un desierto árido y estéril. Vemos aquí que esta fuente de vida y de frescura viene finalmente también del saber vivir unidos como hermanos. Esto es lo que puede irrigar nuestra propia relación con Dios, nuestra fe. Lo que es original aquí es que este rocío nos viene del Hermón, es decir, de una montaña que está en la frontera extrema de Israel, en la frontera con vecinos poco fraternos, entre ellos el infame Ag, rey de Basán. Ahora bien, de aquí, nos dice el Salmo, puede venir la verdadera bendición. Nuestra fe no puede vivir más que porque estamos en relación con el exterior, que aceptamos dialogar con los demás, con los que no son nuestros hermanos o nuestros semejantes. Si nos encerramos en nosotros mismos, morimos. Hay que abrirse, vivir unido con el hermano, ciertamente, pero también acoger a su enemigo. Aquí se juega la plenitud de la relación con Dios. Es en el amor fraterno y en la apertura a nuestros menos cercanos, que podemos elevarnos a Dios como dice el título del Salmo. Y también aquí la bendición de Dios desciende sobre nosotros e incluso la vida desciende hacia nosotros desde el Hermón. Desde el exterior que es, por tanto, más elevado, más importante que nuestra propia fe. Y aquí, sí, está la bendición y la vida eterna. Es como el rocío de Hermón. El rey David utilizó esta segunda imagen de la palabra para demostrar cómo maravilloso es la unidad entre el pueblo de Dios. Es también como el rocío rico que cubre el monte Hermón, haciéndolo verde y húmedo. Esto contrasta con el desierto seco encontrado en otras partes de Israel. La unidad entre el pueblo de Dios hace que la vida sea próspera y saludable. En esta montaña, el rocío es muy abundante. Con este rocío, incluso en tiempo seco, el suelo es tan húmedo como si hubiera llovido toda la noche, y los agricultores aprovechan este favor divino para mejorar el autoriego de sus cultivos. El rocío era siempre el agente de la renovación, del refresco, de la fuerza fertilizante, aquella cuya vida se mantenía fuerte. Refresca el suelo sediento y acelera la vegetación, así que incorde fraterna, cayendo suavemente sobre los espíritus de los hombres, y uniendo los lejanos juntos por una cadena misteriosa de bien transmitido, ayudará a reavivar la fuerza defectuosa y refrescar los lugares resecos. Para el judío, parecía que la cadena del ermitaño había volcado la tierra y había podido hacer caer su rocío sobre los montes de Sión. Así, desde la gloria de su exaltación, Jesús deja caer el rocío del Espíritu Santo como bendición en las tierras bajas de nuestra vida, esta bendición que es la vida para siempre. Descenso a los montes de Sión, esta bendición viene sobre Jerusalén, que David ha establecido como centro para el culto de Israel. En Jerusalén, su unidad sería mostrada y apreciada. Este rocío no debe tomarse al pie de la letra en Jerusalén, porque la caída del rocío ha servido muy poco para refrescar o mejorar las colinas de Sión y de Meraíe. Especialmente ahora que estaban llenos de edificios, pero alegóricamente, para el favor o la bendición de Dios, que a menudo es llamado y comparado con el rocío, como en Proverbios 19:12, la ira del rey es como el rugido de un león, pero su favor es como el rocío en la hierba. Isaías 18:4, porque el Señor me dijo, descansaré, y miraré desde mi morada como calor claro al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Oseas 14:5 Yo seré como el rocío de Israel, él crecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, y Miqueas 5:7, entonces el resto de Jacob estará en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como aguaceros sobre la hierba,
el que no espera a nadie, no espera a los hijos de los hombres. El Señor ha ordenado la bendición de la vida para siempre. La bendición de la unidad es algo que Dios manda, algo que los pasajes del Nuevo Testamento antes mencionados enseñan. En Juan 17, versículos 20 a 23, no oro solo por ellos, sino también por los que crean en mí con su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estén en mí, y yo en ti, para que sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Y les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, que sean perfectos en uno, y que el mundo sepa que tú me has enviado, y que tú los has amado como tú me has amado. Efesios 1 versículo 9 a 10, después de habernos dado a conocer el misterio de su voluntad, según el placer que él quiso en sí mismo, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos podría reunir en una sola cosa en Cristo, los dos que están en el cielo y que están en la tierra en él. Romanos 12 versículo 18, si es posible, en lo que depende de usted, vivir pacíficamente con todos los hombres. Ya que vamos a tener la vida para siempre con el pueblo de Dios, debemos trabajar duro para disfrutar de la unidad con ellos ahora. Por más de esta rara virtud, no es el amor que va y viene, sino lo que permanece, no es este espíritu el que separa y se retira, sino lo que permanece unido, no es esta mente la que es todo para el debate y la diferencia, sino lo que permanece unido en la unidad. El día en que la división cesará, y la enemistad será derrotada, cuando las tribus de Israel espiritual se unan en un lazo de caridad eterna, bajo el verdadero David, en la Jerusalén celestial, y los santos y los ángeles cantarán este hermoso salmo juntos. Salmo 133. La bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual, de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este Salmo 133 hectáreas ha sido durante mucho tiempo codiciado por las sociedades secretas que conocen bien su poder para obtener prosperidad. En efecto, la generación de las sociedades secretas de los iluminados o Illuminati de los años 1730 a 1750, según su recuento, es la generación 133, la generación de luz, asociada al Salmo 133. Esta oración, dicen, está en el origen de los grandes progresos que han llevado a Europa, durante su entrada en el continente europeo procedente de Inglaterra. Esta oración siempre se recita durante las iniciaciones en algunas cofradías masónicas. En Francia, esta generación 133 está marcada por el reinado de Luis XV, rey muy querido. A principios de la generación, el viento cambia al final de la misma. Nacido en Inglaterra, el movimiento de la Ilustración llegó al continente europeo en esta generación. El largo reinado de Luis XV, entre 1715 y 1774, comenzó en un periodo de paz relativa que permitió una expansión demográfica, alrededor de 24 millones de franceses en 1725, acompañado de un crecimiento económico y de los primeros efectos de la Ilustración en el campo de las ciencias, avances médicos que reducen la mortalidad, mejora de los rendimientos agrícolas, mejoras de las vías de comunicación en el reino, inicio del desarrollo de la producción artesanal e industrial. Si te gustó este vídeo, no olvides pulsar el botón me gusta, compartir, y suscribirse a nuestro canal, y sonar la campana para ser notificado de los nuevos vídeos disponibles. En el próximo vídeo.